Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno fascinante y cotidiano, la tensión superficial. La tensión superficial se debe a las fuerzas intermoleculares de atracción que sufren las moléculas entre ellas en un líquido. Cada molécula sufre una atracción en todas las direcciones, pero se equilibra con las fuerzas que experimentan las demás moléculas. No obstante, aquellas moléculas que están situadas en la superficie, al no tener más líquido encima, solo hacen fuerza hacia abajo y hacia las moléculas vecinas. De este modo se forma una membrana en la superficie que dificulta que otro tipo de moléculas penetren en el interior. Esta es la causa que permite a algunos insectos posarse sobre el agua sin hundirse o evita que las moléculas de aceite se mezclen con el agua. La tensión superficial también influye en cómo se distribuye el volumen de un líquido, ya que éste tiende a adoptar la menor superficie exterior posible. Esto implica porque, ante la ausencia de otras fuerzas, las gotas adoptan la forma esférica, ya que ésta tiene la menor superficie exterior posible con el mismo volumen. Esta tensión se mide en newtons por metro y se puede calcular usando esta fórmula, donde gamma es la tensión superficial, F es la fuerza y L es la longitud sobre la que actúa. Ahora vamos a ver de dónde viene esta fórmula. Si consideramos el conjunto de todas las moléculas superficiales, existe una diferencia de energía entre esta situación y la que tendrían si estuvieran dentro del líquido. Esta energía es proporcional al área de la superficie libre del líquido, donde sigma es el coeficiente de tensión superficial del líquido, que depende de la naturaleza de los medios en contacto y de su estado. Si producimos un aumento infinitesimal en la superficie del líquido, la energía superficial variará. Ahora bien, la superficie del líquido tiende a la menor energía posible, por lo que se opone a este aumento. Si la superficie ha aumentado en la dirección X, aparecerá una fuerza. Si las dimensiones lineales de la superficie del líquido son L y X, se tiene que, en módulo, F es igual a sigma por L, y por tanto el coeficiente de tensión superficial sigma es F partido L. Agua sobre una moneda. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo para explicar este fenómeno. Si colocamos una moneda en una superficie plana y agregamos gotas de agua lentamente, podemos ver cómo el agua se acumula formando un menisco. Esto sucede porque la tensión superficial mantiene las moléculas de agua unidas, permitiendo que se forme una cúpula antes de que el agua se desborde. Flotación de una aguja. Otro ejemplo interesante es cómo una aguja puede flotar en el agua si se coloca con cuidado. Aquí observamos cómo la aguja flota porque el agua posee tensión superficial. Su capa superior, en contacto con el aire, es un poco más sólida que las anteriores y posee cierta elasticidad. Por eso podemos hacer que una aguja flote sobre el agua. Esto es un bicho, o mejor conocido como zapatero de agua. Estos insectos aprovechan la tensión superficial para desplazarse sin hundirse, distribuyendo su peso sobre sus largas patas. El peso del insecto queda compensado por la resistencia de la superficie del agua al ser deformada, igual que le ocurre al equilibrista. Esta fuerza solo tiene componente vertical, pues la horizontal se anula. Leche y colorante alimentario. Primero vamos a poner un poco de leche en un recipiente. A esta leche le vamos a añadir un poco de colorante y luego vamos a coger una varilla previamente mojada en jabón y vamos a tocar la zona donde hay colorante. Como veis, se crean unas corrientes que hacen que el color se aleje del jabón. Esto ocurre porque en la capa externa de la leche había una fuerza uniforme, que es la tensión superficial. Esta tensión se rompe por donde añadimos el jabón, porque este es un tensoactivo, y queda entonces solo la tensión superficial en los bordes del recipiente, que es la que tira el colorante. Agua, pimienta y detergente. Primero espolvorearemos la pimienta sobre el agua y veremos cómo flota. Mucho tiempo más tarde. Para más tarde añadir un poco de detergente y ver cómo se dispersa rápidamente. La pimienta en polvo consigue flotar sobre el agua porque se posa sobre su capa superior, que posee tensión superficial. Cuando echamos jabón, se rompe la tensión superficial del agua y vemos abrirse una brecha por donde cae al fondo la pimienta.
Este es, entre muchos otros, uno de los motivos por los que es muy perjudicial la contaminación de los ríos con productos químicos. Al romper la tensión superficial del agua, estamos alterando el hábitat de los animales. El número de Weber. En problemas de tensión superficial, un número adimensional muy útil es el número de Weber, que relaciona la inercia con los efectos de tensión superficial. Para demostrar el uso del número de Weber, vamos a poner un ejemplo de una gota que cae de un tubo. Vamos a hacer dos hipótesis. Asumimos que el líquido fluye muy despacio y se forma una gota al final del tubo. Además, cuando la tensión superficial sea menor que el peso de la gota, esta caerá. Existen tres posibles casos para el número de Weber. El primer caso es cuando el número de Weber es menor que 1. En el modelo considerado se asume que la velocidad del líquido es muy baja y que los efectos inerciales son pequeños frente a la tensión superficial. El segundo caso es cuando el número de Weber tiende a 1. Ahí la gota tiene suficiente inercia como para desprenderse con un peso más pequeño que en el caso anterior. Por último, el tercer caso es cuando el número de Weber tiende a 3. Ahora ya no hay goteo, sino un chorro continuo que posteriormente se atomiza formando gotas. Otra aplicación es en los recubrimientos hidrofóbicos que se utilizan para superficies repelentes del agua. Por ejemplo, se usa en ollas y sartenes que utilizamos para cocinar, que tienen teflón y hace que el uso de aceite sea casi innecesario a la hora de cocinar. Del mismo modo, las superficies hidrofóbicas también se utilizan en la fabricación de pinturas, en lo que les da propiedades antibacterianas, en el refinado de metales y también se utiliza en el área textil para la fabricación de ropa ignífuga e impermeable. En resumen, la tensión superficial es una propiedad fundamental de los líquidos que tienen muchas manifestaciones en nuestra vida diaria, desde pequeñas gotas de agua hasta aplicaciones industriales avanzadas. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo sobre la tensión superficial. Gracias por ver el vídeo. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el bailador. De este modo, ya no veremos más. Bombastic side-eye. ¡Ay! ¡Qué susto! Estoy tirando 3 millones de... Gracias por ver nuestro vídeo. Gracias por ver el vídeo. No, por autista, boludo. Víctor, ¿sales? No, así no es una boda. Sí, sí. ¿Por qué llegaste tarde? La forma geométrica con la menor... Hostia, espera. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. ¿En serio?